fue a pasear. Yo diría, no fui tanto a pasear, estuve trabajando todo el tiempo. Llegué yo el día miércoles a las 8:30 de la noche a la casa de mi hijo, a Zaragoza, y al otro día a las 10 de la mañana, yo venía con 13 horas de viaje, y al otro día a las 10 de la mañana había que salir para donde era la convención nacional. Fue la verdad una honra de Dios poder participar, donde los ungieron a ellos, y bueno, y poder participar de lo que es una convención con las plenarias. Me recibí todo, me lloré todo, realmente disfruté. Eso me dio la fortaleza para seguir. Un fin de semana estuve en un campamento de niños ayudando a la cocina, así que si me hubiera visto no me hubiera conocido. Ahí no había taco, no había pelo, no había nada, había trabajo. Luego, bueno, el otro fin de semana siguiente estuve predicando en la reunión de mujeres, había más de 300 mujeres. El día viernes y el día domingo prediqué a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, 3 reuniones el día domingo. Y el domingo pasado allá era el Día del Padre, así que Dios me dio la honra y el privilegio de estar arriba de la plataforma con mi hijo, y predicamos los dos. Fue la verdad muy impactante, muy choqueante. Así que bueno, agradecida a Dios por todo esto, los saludos de allá de la iglesia, del pastor, también de mi familia, de mi hijo, de mi nuera y de todo. Así que bueno, agradecida, pero ya aquí con las manos en el arado y siguiendo adelante. Alguien me dijo los otros días, bueno, fue un mes que tuvimos distendidos, pero te extrañamos. Bueno, me extrañamos. Pero bueno, ahora a seguir adelante. Muy bien, quiero compartir con ustedes: la vida te presenta desafíos, decide tú cómo vivir. ¿Cuántos saben esto? La vida te presenta desafíos, pero tú y yo decidimos cómo vivir. ¿Alguien le ha presentado algún desafío a la vida? A Sergio, bien. ¿A quién más? Allá, las chicas allá arriba. Muy bien, muy bien. Y en esos desafíos yo decido cómo vivirlo. Si tomo buenas decisiones, esos desafíos me van a beneficiar. Si tomo malas decisiones, me va a perjudicar. Estamos basándonos en todo este mes de marzo, que ya termina hoy el último domingo, en lo que son el cristianismo práctico y basado en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, verso 7, pasaje archiconocido, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, la palabra que quiero compartir con ustedes, en que la vida me presenta desafíos y yo decido cómo vivirla, es la misericordia. ¿Qué es misericordia? Es dar lo que no merezco. Y fíjese, viene del latín, esto no te lo pasé, G, bueno, para la próxima. Esto viene del latín misere, que significa miseria, necesidad. Cordi, que indica corazón. Y las últimas dos sílabas, ia, que expresa hacia los demás. Así que la palabra misericordia sería poner mi corazón en aquellos que están pasando por una situación de miseria, por una aflicción. Por eso la vida te presenta desafíos. Alrededor hay gente que la vida le está presentando desafíos, pero también a mí. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Extender misericordia, se puede extender misericordia de varias maneras. A ver, ayúdeme. ¿Qué manera podemos nosotros extender misericordia hacia los que nos rodean? ¿Ayudando qué? ¿Cómo? ¿En qué? En alimento, muy bien. ¿Qué más? Compañía, bien. ¿Qué más? A resolver un problema, como muy bien, excelente, Gaby, lo tuyo, ¿eh? Excelente. A resolver los problemas, como decía Gaby, ¿no? ¿Qué más? Fuerte.
espiritualmente. Darle el socorro espiritual es hacer una extensión de misericordia. Ahora, Mateo capítulo 5, verso 44, dice de esta manera. ¿Lo tienen ahí? 44, 5:44. El 5:7 que habíamos leído, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ahí mismo en el capítulo 5, pero verso 44 dice, pero yo les digo, dijo Jesús, amad a vuestros, bendecid a los que os, haced bien a los que os, y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Cuántas? Todo lo que nos rodea en el diario vivir es donde se nos presentan los desafíos. Y fíjese que siempre está relacionado con personas. Porque un desafío no está relacionado con esta flor. Yo no me voy la flor no se va a poner a pelear conmigo ni yo con la flor, sino está relacionado con personas. Por lo tanto, todo lo que nosotros nos rodea y diríamos que el 99,99% de los problemas y las adversidades que nosotros enfrentamos es con situaciones con personas. Entonces, ¿cómo yo defino cuando esos desafíos se presentan a mi vida? Yo decido cómo vivir. ¿Cómo tengo que yo aplicar la misericordia hacia aquellos que me rodean? Y voy a evitarme muchos problemas, muchos dolores de cabeza, mucho estrés, mucha presión alta, mucha diabetes que se descontrola por causa de aplicar lo que es la misericordia. Muchas veces nosotros nos gusta que otros tengan misericordia de nosotros, que nos hagan favores. Pero cuando nos toca a nosotros hacer un acto de misericordia hacia los demás, yo sé que acá no, a la gente que quedó allá. Hasta que no comprendemos, escuche esto que está poderoso, hasta que no comprendemos la misericordia que Dios ha tenido para con mi vida, a mí me va a ser difícil extender misericordia hacia los que están a mi alrededor. Porque es más fácil enfocarme en la injusticia y las malas actitudes que los demás han tenido para con mi vida y muy fácilmente me olvido de la misericordia que Dios extendió sobre mi vida. Por lo tanto, como no la recuerdo, no la tengo presente, tampoco puedo extenderla hacia los que están a mi alrededor. Número 1, ¿cómo hago yo en forma práctica para extender misericordia? ¿Cuántos quieren saber? Forma práctica. Porque no les pasa a ustedes, no, pues ustedes son muy espirituales, muy inteligentes, pero yo que no soy tan espiritual ni tan inteligente, entonces, si yo no sé cómo aplicarla en el andar diario, no me sirve. Entonces uno dice misericordia, ¿sí? ¿Cómo la aplico? Bueno, darle a alguien algo, una oración. Pero vamos a lo práctico. ¿Cómo prácticamente yo extiendo misericordia hacia los que me rodean? Recuerde que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Es decir, lo que yo, mi actitud hacia los demás, es lo que yo después voy a recibir. Si mi actitud es sin misericordia, entonces no puedo esperar que los demás tengan misericordia de mí, solamente en el caso de Dios. Número 1, en primer lugar, debo perdonar a la gente cuando se equivoca. ¿Cuántos tienen personas a su alrededor que se equivocan? Ahí Sergio, así que Giselle y Camila, Lola. Perdona a la gente cuando se equivoca. Somos más propensos a señalar y a tener siempre presente esa pequeña equivocación. A tener presente ese desliz, esa mala acción, esa mala respuesta, esa mala actitud que tuvo la otra persona, en vez de enfocarnos en la misericordia que Dios ha tenido para con mi vida. Entonces, perdona a aquellos que están a tu alrededor y se equivocan. Y ama a vuestros enemigos. Fíjense que en el verso 44, lo primero que dice, Jesús dijo, pero yo les digo, amen a vuestros enemigos. Entonces, a los enemigos, a los que yo considero
que son enemigos. ¿Qué tengo que hacer? Amarlos. Entonces, ¿cómo aplico misericordia? Amándolos. No devolviéndole la actitud que me dañó, sino amando. Mire que le voy a dar 4 claves para ponerlas en práctica, ¿eh? Y cómo reaccionar con cada una de las dificultades que yo enfrento alrededor. Entonces, primero, perdonar a aquellos cuando se equivocan y amar a mis enemigos. La primera reacción que nosotros tenemos cuando otros nos lastiman es buscar venganza. ¿Sí o no? Buscar que cómo me la hizo, me la va a pagar. No me lo alcanzó, ya va a necesitar de mí. Cuando Jesús, en el libro de ahí San Mateo, porque el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 hasta el capítulo 8 del libro de San Mateo. En el capítulo 6, verso 12, que es donde habla de la oración, dice, y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, Señor, yo necesito al recibir tu perdón, Señor, también perdonar a aquellos. Yo he recibido tu perdón. Escúcheme, ¿es fácil? No, no es fácil, pero no es imposible. Lo que pasa es que tenemos, la palabra misericordia la tenemos muy por allá, muy lejos. Creemos que solamente misericordia es para alguien que está indigente en la calle y alcanzarle un plato de comida y ya está. Pero la misericordia, oh aleluya, hay una unción fuerte, amados. La misericordia es para aplicarla dentro de mi casa, con mis vecinos, con la gente cuando voy a predicarle el evangelio del reino, con aquellas familias, con aquellos amigos que están a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, compañeros de oficina, que no nos caen muy bien. Entonces, es más fácil enfocarnos en la ofensa que hemos recibido que enfocarnos en la misericordia. ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido a Dios y hemos seguido ofendiendo y lo seguimos ofendiendo? ¿Cuántas cosas hacemos que a Él no le agrada? Sin embargo, Él no extiende el castigo, sino su misericordia se renueva cada mañana. La misericordia te sana, la misericordia te libera, la misericordia te da una perspectiva de vida que no tenías antes. La misericordia te lleva a que puedas apoyar tu cabeza sobre la almohada y puedas descansar, puedas dormir, porque tú sabes que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Número 2. Otra forma práctica de extender la misericordia. Muestra respeto a las personas que no piensan como tú. Muestra respeto. Y fíjese que ahí en Mateo 5:44 dice, lo segundo que dice, amad a los que les maldicen. Entonces, cuando yo muestro respeto a aquellas personas que no piensan como yo, que no tienen el mismo pensamiento que tengo yo, entonces yo debo aprender a bendecirles a aquellos que me maldicen. Cuando estamos hablando de la palabra maldición ahí, estamos hablando mucho más, dice, bueno, pero me está hablando de una maldición de un brujo, de un curandero, no. La palabra maldición es mal decir, mal hablar. Entonces, bendecir, fíjese, perdonar a los enemigos. Pero a las personas que no tenemos la misma forma de pensar, a eso tengo que bendecirlos, hablar bien de ellos. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? ¿Me está entendiendo? Hablar bien de ellos. No tenés que estar de acuerdo con todo. Tenés que estar de acuerdo con todo lo que Raquelita piensa y dice de la vida. Pero sí puedo tener una buena actitud y ser agradable con ella. Y no tratarla con aspereza. Y no tratarla con indiferencia. Y no dejarla de lado. Sino que extiende. Debajo de un techo viven 2 personas, 3, 4, 5. Depende de la cantidad de habitantes en una familia. En un trabajo tienes multitud de compañeros.
En la parentela tienes multitud en tu parentela, que suegros, que padres, que hermanos, que tíos, que primos, que sobrinos, que todo lo que da la bolsa. Pero ellos, quizás tú no estés de acuerdo con lo que ellos, en la forma que ellos tienen de pensar. Pero mantén respeto, escucha, el respeto es la base de toda relación. Porque cuando se falta el respeto a aquellos que están a nuestro alrededor, sea quien sea de nuestra familia, de nuestra parentela, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, se pierde la dignidad, se pierde todo. Respeto por sobre todas las cosas. No puedo estar de acuerdo con lo que ella dice y con lo que ella piensa, pero sí tratarla con respeto y bendecir, hablar bien. Entonces, yo no estoy de acuerdo como ella piensa que cómo se hace el puchero. Ella dice, primero hay que poner la papa y lo último la carne. No, Raquelita, ¿cómo va a poner primero la papa y después la carne? Que pone primero la carne. Entonces, ¿cómo voy a evitar esa maldición? Dice, bendecid a los que os maldicen. Cuando me pongo a hablar con ella, entonces hablo cosas buenas de Raquel. Eso es bendecir, hablar bien. ¿A cuánto les pasó alguna vez? Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13 dice de esta manera: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de adentro. Y el verso 13 dice: de la manera que Cristo los perdonó, así también ustedes perdonen. Porque a los enemigos hay que perdonarlos, pero a los que no piensan de la misma manera que yo pienso, que no tienen el mismo pensamiento, a eso tengo que bendecirlos, hablar bien de ellos. No que yo estoy de acuerdo con lo que ellos piensan, sino hablar bien. Cuando me junto con otra persona, hablar bien. Fíjese que es la diferencia. A esos no tengo que perdonarles, pero tengo que hablar bien de ellos. Está poderoso, ¿eh? Debemos aprender a tratar con dignidad a las personas que están a nuestro alrededor. Debemos también hacer con los demás como nosotros queremos que hagan con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9 dice: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. No devolviendo mal por mal, bendecir, tratarlos con respeto y bendecir, bendiciendo, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredes bendición. Fuimos llamados para hablar bien de los que nos rodean. Escuche, esas personas que están a tu alrededor, aunque no tengas la misma forma, no piensen igual que tú, hay cosas buenas en esa. Algunos hay que buscárselas muy, muy minuciosamente, pero tienen cosas buenas. Búsquele esas cosas buenas que tiene esa persona que usted la tiene cruzada en el pensamiento, ¿vio? Que vive pensando y vive pendiente que cuál es la reacción, que cómo camina, que cómo habla, que cómo mira, que qué hace, que qué no hace. Y lo único que hacemos es dañarnos nosotros. Extienda misericordia. Hable bien de... Mire, y esto se lo digo por experiencia, no se lo cuente a nadie. Cuando a mí me pasan cosas así, y el diablo viene, y porque viste cómo, entonces yo automáticamente abro mi boca y comienzo a decir: Señor, bendice, Señor, a fulano de tal. Señor, llénalo de tu presencia. Señor, revélale la palabra. Señor, dale un mejor trabajo. Señor, prospérale. Señor, suple su necesidad. Señor, dale un corazón bondadoso, un corazón lleno de ti. Señor, posiciónalo en lugares más altos. Señor, que tenga salud, que tenga fe, que tenga felicidad en su corazón y pueda disfrutar de la vida. Mire, no hay diablo que resista cuando usted comienza a abrir su boca y a hablar bien de los que están a su alrededor. Entonces, en vez de estar criticando, hable bien, bendecir. Porque el que pierde la paz soy yo. ¿Estamos hasta ahí? Número 3, son 4 puntos nada más. Y vamos rápido. Sé paciente con los que son diferentes a ti. Sé paciente. Perdona a los enemigos. Trata con respeto a los que no
tienen el mismo pensamiento que tú tienes, pero sé paciente a los que son diferentes contigo, de lo que tú eres. Y ahí Mateo 5:44 lo otro dice, haced bien a los que os aborrecen. Todos tenemos distintos hábitos y distintas costumbres, ¿sí o no? Todos. Por ejemplo, usted a lo mejor se sentó a tomar mate y se levantó de tomar mate y dejó todo ahí, no levantó nada. ¿Aló? Y que el que viene atrás levante todo. ¿Aló? Y cuando estas cosas acontecen que continuamente uno está repitiendo esas actitudes, esos hábitos, molestan. Pero también nosotros tenemos que saber que hay cosas que le irritan al otro. Hay cosas que yo hago que al otro le irritan. Como hay cosas que el otro hace que a mí me irritan. Aprendamos, escuche esto, aprendamos a pasar por alto y ahí estamos extendiendo misericordia. Ahí es donde comenzamos a hablar bien, ahí es donde nosotros comenzamos a extender y a ser paciente, que aquel que comenzó la buena obra en esa persona que está a tu alrededor no cesará hasta terminarla, como tampoco la ha terminado en tu vida y en mi vida. Dios lo comenzó, Dios lo va a hacer. Vamos camino a la perfección, vamos caminando y la vida de Cristo está siendo formada en nuestras vidas y expresando la vida de Cristo. Entonces, sé paciente, somos todos diferentes, tenemos distintos hábitos, tenemos distintas costumbres. Hay personas que les molesta como ser los ruidos que hacen otros, le molesta el movimiento que hace otro, le molesta que cómo dejan la tapa del baño cuando van al baño, le molesta cómo dejan la toalla toda hecha un bollo cuando van al baño, otros que terminan de comer y dejan todos los platos ahí, no los lavan, o si lo lavan no los secan y los guardan. Otros que abren el cajoncito de los cubiertos y te tiran los cubiertos como que si los tiraran al medio de la calle. ¡Ay, santo Cristo! Pero dice, sé paciente y hacele bien a los que te aborrecen. ¿Qué tengo que hacer entonces con las personas que son diferentes a mí? Debo hacerles bien. Debo hacerles bien. Debo actuar en una forma diferente. Debo bendecirlos, hablar bien de ellos. Debo tener respeto, no tengo que ser indiferente ni faltarle el respeto porque no tenga la misma forma de pensar que yo tengo. Cuando te niegas, escucha esto, cuando te niegas a molestarte por los hábitos de otra persona, estás extendiendo misericordia. Cuán rápido nosotros nos olvidamos de la misericordia de Dios. Pero este es tiempo para que en esta semana comencemos a caminar en esta verdad y a poner en práctica la misericordia, a poner en práctica y tener respeto, bendecir, hablar bien de los que están a nuestro alrededor y poder estar extendiendo y hacerle bien a aquellos que nos están ofendiendo. Y por último, piensa bien en medio del mal. Porque cuando uno está pasando por una situación así, ¿cómo es nuestra forma de pensar? Cuando uno está pasando que tiene un roce con alguien o hace cosas que a uno no le gustan de la otra persona, ¿qué es lo primero que uno piensa? Como por ejemplo, ahí está, lo mataría, estrangularía. Le revoleo la escoba por la cabeza. ¡Qué violencia! Piensa bien en ese momento, cuando la irritación por dentro. ¿Cómo hago? Porque en ese momento lo menos que hace es pensar bien, ¿o no? Lo menos que hace es pensar bien. Te acordás de toda la parentela del otro, te acordás de todo lo que te hizo y te acordás de hora, horario, todo y peor.
Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Entonces, ¿cómo hago para pensar bien? Y ahí nosotros aplicamos la última parte de Mateo 5:44, dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orar por ellos. Por eso en Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿cómo hago para pensar en bien cuando estoy recibiendo esa agresión, esa violencia? ¿Cómo hago? Dice, y orad por ellos. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a orar, cuando yo aparto mi tiempo a solas con Dios en lo secreto, el Padre me recompensa a lo público. Escuche, si yo no tengo las estacas profundizadas en mi intimidad con Dios, es imposible que pueda orar por aquellos que me hacen irritar. ¿Cómo voy a pensar bien? Cuando yo comienzo a profundizar mis estacas con Dios, comienzo a orar y comienzo a buscar de la presencia de Dios, entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento está gobernando mi corazón y ya mis pensamientos, entonces ya no los voy a dejar, escuche, porque cada uno de nosotros somos responsables de lo que pensamos. Usted y yo no podemos hacerle cargo al que está al lado nuestro por lo que yo pienso. Yo soy el que genero mis propios pensamientos, no porque me ofendió, mis pensamientos son así porque me ofendió, porque me traicionó, porque esto, no. Usted está equivocado. Usted y yo somos responsables y somos los que generamos nuestros propios pensamientos. Si usted y yo nos paramos cuando los pensamientos malos, irritables, los pensamientos de enojo, los pensamientos de rabia contra la otra persona, y nosotros nos paramos y decimos, no basta, y comenzamos a hablar y a declarar la palabra de bendición hacia aquella persona, entonces comenzamos a orar y a pedirle el bien y a pedirle la bendición y a pedir la restauración y a pedir que se sane y a pedir que se libere y a pedirle que sean mucho mejor de lo que yo soy, y que lo que Dios ha depositado sobre mi vida, que a la otra persona Dios se lo multiplique, se lo triplique, lo llene y le dé más y más y más y más y más. Ahí estoy extendiendo misericordia hacia aquellos que están a mi alrededor. La misericordia se renueva cada mañana. La misericordia en mi corazón hacia aquellos que están a mi alrededor son los que me van a llevar a tener una vida plena, una vida completa, una vida saturada de la presencia de Dios. Y si Cristo satura, entonces por la abundancia del corazón habla mi boca. Y mi boca va a hablar bien, va a moverse con respeto, va a orar, va a bendecir y va a fortalecer a aquellos que están a mi alrededor. Es por eso que necesitamos volver a la fuente. Necesitamos volver a lo que es Cristo en nuestros corazones. Quizás estás pasando situaciones con gente a tu alrededor que ha traído un desequilibrio emocional. Estás afligido, estás afligida, te sentís triste, preocupado, y tu pensamiento gira en derredor de aquellos que han producido ese dolor, ese desprecio, ese menoscabo. Pero esta es una mañana para dejar que el Espíritu Santo esté trayendo a luz lo que está oculto en nuestros corazones y dejar que Él esté revelando primeramente la misericordia que el Padre ha extendido sobre nuestras vidas. Piense ahora por unos minutos en esa situación, en esas personas. ¿Es tan grave lo que ha hecho que no puedes extenderle misericordia? ¿Cuánto le hemos fallado nosotros al Padre? Y en ningún momento Él nos trató con indiferencia. Nos mandó la vida de su Hijo, amándonos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que seamos salvos por Él. Perdona a aquellos que se equivocaron. Se equivocaron. Sí, pero se daba cuenta de lo que me estaba haciendo. Se equivocó.
Se equivocó. No somos Dios, no somos jueces. Ama a esas personas, perdónalas, bendice y trata con respeto a aquellos que no piensan igual que tú. No seas violento, no seas violenta. A lo mejor no lo eres con palabras, pero sí con actitudes. Eres tú quien te daña. Sé paciente. Espera, porque la obra de Dios no se ha terminado en ellos. Piensa bien de ellos y habla bien. Porque cuando tú hablas bien, esa palabra de bien que hablas hacia otros tiene una repercusión sobre tu vida. Los demás son liberados, pero tú, la bendición sobre tu vida supera todo entendimiento. Porque tú lo que portas es el espíritu de vida, es el espíritu de Dios. Y si el espíritu de Dios está dentro de tu vida, entonces cuando tú hablas bien y bendices, extendiendo misericordia, pasando por alto las ofensas, entonces estás siendo semejante a la vida de tu Padre. Él pasó por alto nuestras ofensas. Es tiempo de tener una vida cristiana práctica. Práctica. Esta semana vamos a caminar en esta palabra, misericordia. Extendamos misericordia. Usted va a ser probado en esta semana. Yo voy a ser probada en esta semana con esta palabra. Tomemos la decisión correcta. Porque desafíos se van a presentar en esta semana, pero yo decido qué decisión tomar y cómo voy a reaccionar ante ese desafío. Cierre sus ojos allí donde está por unos momentos. No se distraiga, deje que el Espíritu ministre en su corazón.